Hola, ¿qué tal? Resolveremos el siguiente ejercicio de mecánica de fluidos, específicamente el ejercicio 4.128 del autor Fox. Para este ejercicio lo que nos está pidiendo es encontrar la fuerza que debe aplicarse para mantener la velocidad constante. Tenemos una boquilla en donde va a salir un flujo de agua a una cierta velocidad v, y esta va a impactar sobre el carrito de tal forma que lo va a acelerar. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es determinar estas fuerzas que van a mantener a esta velocidad u constante. Lo primero que nosotros tenemos que hacer será realizar un volumen de control de tal forma que las velocidades sean perpendiculares a la superficie de control. Tenemos que identificar las secciones que nosotros tenemos, que para este caso tenemos una sección 1 y tenemos una sección 2, o tenemos una entrada y una salida. Además de ello, es de suma importancia establecer un eje coordenado, ya que es importante identificar la dirección en la que va el flujo y también es importante identificar la dirección en la que están actuando las fuerzas. Dentro del volumen de control tenemos una fuerza X, una fuerza Fx, donde se va a aplicar en sentido opuesto a la velocidad u, esto para poder mantenerlo constante. Y como en el ejercicio no me están pidiendo una fuerza en específico, es decir, una fuerza en X o solamente una fuerza en Y, debo calcularlas a ambas, en este caso sería la fuerza X y a la fuerza Y. Y para este caso tenemos esta fuerza Y que va a actuar hacia arriba, de tal forma que estas dos fuerzas van a mantener constante a la velocidad u. Por lo tanto, después de tomar en cuenta esto, lo siguiente será realizar una serie de consideraciones, de tal forma que la consideración número 1 tenemos que es estado estable, esto porque la velocidad del volumen de control se mantiene constante. Esto significa que no hay cambios con respecto del tiempo, este es igual a 0. Como consideración número 2 tenemos que es un flujo incompresible. Esto significa que la densidad es constante, porque estamos trabajando con agua, nos está estableciendo el enunciado. Además de ello, en consideración número 3 tenemos un flujo uniforme en cada sección de la superficie de control. Esto lo puedo considerar así debido a que no me están dando una expresión matemática que me refleje un perfil de velocidad, o en el dibujo no se forma un perfil de velocidad, entonces puedo considerarlo como un flujo uniforme en la entrada y en la salida. Como consideración número 4, tomaremos que es un flujo sin fricción. Esto significa que la velocidad 1 va a ser igual a la velocidad 2, es decir, la velocidad 1 va a ser igual a la velocidad 2 debido a que no hay pérdidas por fricción. Como consideración número 5, no hay fuerzas de superficie debidas a presión. Como consideración número 6 tenemos que no hay fuerzas de cuerpo en el eje X, esto porque la aceleración de la gravedad está actuando en el eje Y. Y por último tenemos como consideración número 7 que existe una fuerza externa que mantiene la velocidad constante, es decir, estas dos fuerzas que tenemos aquí. Tenemos esta fuerza X y tenemos esta fuerza Y. Por lo tanto, tomando en cuenta estas consideraciones, partimos de las ecuaciones de gobierno. Para poder calcular estas fuerzas debemos aplicar la ecuación de conservación de momento lineal, donde tenemos las fuerzas de superficie más las fuerzas de cuerpo. Esto va a ser igual al cambio con respecto del tiempo de la integral del volumen de control del vector velocidad u por la densidad por el diferencial de volumen más la integral de la superficie de control del vector velocidad u por la densidad por el vector velocidad v punto vector diferencial de área. Pero vamos a calcular primero la fuerza en el eje X, es decir, esta expresión que teníamos anteriormente de la ecuación de momento lineal se va a aplicar a lo largo del eje X, porque queremos conocer la fuerza Fx. Las fuerzas de superficie son generadas por tres fuerzas, es decir, tenemos por fricción, por fuerzas externas y por la presión. De tal manera que enfocándonos en las fuerzas de superficie en X, en este ejercicio las generadas por fricción van a ser 0 por consideración número 4, que consideramos que es un flujo sin fricción. Por consideración número 5 tenemos que la presión va a ser 0. Sin embargo, si tenemos fuerzas externas, que es la fuerza X, que debemos aplicar para mantener la velocidad constante, pero no conocemos su valor.
Tenemos que para las fuerzas de cuerpo, esta va a ser 0 por consideración número 6. Entonces vamos a tener menos la fuerza en X, este menos viene dado debido a mi eje coordenado, ya que la fuerza X va en este sentido. Por lo tanto tenemos menos la fuerza en X, esto va a ser igual y tenemos que el cambio con respecto del tiempo de la integral del volumen de control de la velocidad u por la densidad por el diferencial de volumen, todo este término va a ser 0 por consideración número 1, que es estado estable, de tal forma que solamente vamos a obtener este término. Pero identificamos desde un principio que tenemos una sección 1 y una sección 2, o en este caso una entrada y una salida. Entonces tenemos la siguiente expresión, donde identificamos que tenemos la sección 1 y tenemos la sección 2. Ahora analizamos el producto punto de la velocidad v por el diferencial de área, es decir, estos términos de aquí los vamos a analizar para este caso. De tal forma que en la sección 1, este diagrama que tenemos aquí me representa dónde está la boquilla. De tal forma que la velocidad, como podemos observar, va hacia adentro, es decir, el vector velocidad va hacia adentro. Pero por definición, el vector área siempre va a ir hacia afuera de la superficie, es por ello que lo estoy colocando hacia afuera. Al ser un producto punto, tenemos que el vector velocidad 1 punto vector diferencial de área 1, esto va a ser igual a las magnitudes que viene siendo la velocidad 1 por el diferencial de área 1 por el coseno de θ. De tal forma que el ángulo formado entre los dos vectores es de 180 grados, es decir, este ángulo que se está formando aquí entre estos dos vectores. Entonces, el coseno de 180 es igual a menos 1, de tal forma que tendremos las magnitudes, pero debemos colocar el signo menos, es decir, menos la velocidad 1 por el diferencial de área 1. Generalizando este procedimiento, podemos decir que las entradas son negativas y que las salidas son positivas. Pero de aquí parte el por qué son negativas, por esta parte de aquí, por el coseno de 180 que va a ser igual a menos 1, este ángulo que se forma entre los dos vectores. En la sección número 2 tenemos un vector velocidad 2 que está formado por un cierto ángulo que para este ejercicio lo marca como 120 y tenemos como por definición el vector área siempre va a ir hacia afuera de la superficie. Como ambos van en la misma dirección, entonces el ángulo entre ellos va a ser 0. De tal forma que tenemos el vector velocidad 2 punto vector diferencial de área 2. Este va a ser igual a las magnitudes por el coseno de θ. El ángulo que se forma entre los dos vectores es 0, de tal forma que el coseno de 0 va a ser igual a 1. Entonces tendremos más, aquí lo estoy haciendo implícito, más la velocidad 2 por el diferencial de área 2. De tal forma que en la expresión que teníamos anteriormente para poder determinar la fuerza en X, tenemos menos la fuerza en X, esto es igual y este signo menos sale del análisis que acabamos de realizar, es decir, menos la velocidad 1 por el diferencial de área 1. Y este signo positivo se obtiene a través de lo que acabamos de analizar en la sección 2. Y como podemos observar, tenemos las magnitudes, ya no son vectores, como lo teníamos anteriormente. Por consideración número 2 de que es un flujo incompresible y por consideración número 3 de que es un flujo uniforme, pueden salir de la integral la velocidad u, la densidad y la velocidad v. Es decir, tendremos esto, menos la velocidad u1 por la densidad por la velocidad v1. Tenemos la integral de la sección 1 por el diferencial de área. De la misma manera para la sección 2, es decir, tenemos la integral 2 de la sección 2 por el diferencial de área. De tal forma que al integrar el diferencial de área tendremos el área 1 y tendremos el área 2. Ahora, obteniendo esta expresión, vamos a analizar la velocidad u, de tal forma que tendremos un vector velocidad v1 y esta la podemos descomponer en sus componentes, es decir, u1 más v1, es decir, esto viene siendo en x y esto viene representando en y, de tal forma que vamos a obtener su magnitud. Es decir, tenemos que v1 va a ser igual a la diferencia de v menos u. ¿Por qué establezco esta diferencia? Debido a las velocidades relativas que tenemos para este ejercicio. Es decir, tenemos una velocidad v, pero esta va en la misma dirección que la velocidad u. De tal forma
que como van en las mismas direcciones tenemos que establecer una diferencia entre estas. Entonces, por eso estoy colocando que v1 va a ser igual a la diferencia de v menos u. De tal forma que en la sección 1 solamente tenemos en la dirección x. Entonces tenemos que u1 va a ser igual a la diferencia que es v menos u. Y en v1, que este viene representando en y, es 0 porque no tenemos un componente de la velocidad que actúe en esa dirección. Ahora aplicamos lo mismo para el vector velocidad 2. Lo descomponemos en sus componentes, de tal forma que este me representa en x y este me lo representa en y. Obtenemos su magnitud y tenemos que la velocidad 2 va a ser igual a la diferencia de velocidades, es decir, dv menos u. Así, la velocidad u2 que viene siendo en x tenemos que es v menos u por el coseno de θ. Y para y tenemos que v2 va a ser igual a v menos u por el seno de θ. Aquí estoy remarcando estos términos debido a que son los que vamos a utilizar para este ejercicio. Sustituyendo, recordemos que este término de aquí viene representando u1, entonces tenemos que es v menos u por la densidad, por la velocidad v, pero vamos a sustituirlo y tendremos que es v menos u por el área 1. De la misma manera para esta parte de aquí, tenemos v menos u por el coseno de θ por la densidad por v menos u por el área 2. De tal forma que al multiplicar este término por este término tendremos que son iguales, entonces es v menos u al cuadrado. De la misma manera para este término. Sin embargo, aquí podemos identificar que el área 1 va a ser igual al área 2. Esto lo podemos demostrar por la ecuación de conservación de masa. Las áreas son las mismas en la sección 1 y en la sección 2 y puede ser demostrado a través de la ecuación de conservación de masa. Esta ecuación me establece que 0 va a ser igual al cambio con respecto del tiempo de la integral del volumen de control de la densidad por el diferencial de volumen más la integral de la superficie de control de la densidad por el vector velocidad punto vector diferencial de área. Para esta ecuación vamos a seleccionar las consideraciones que tenemos para este ejercicio, donde por consideración número 1 tenemos que es estado estable, entonces este término de aquí va a ser 0. Por consideración número 2 tenemos que es un flujo incompresible, entonces la densidad puede salir de la integral, vamos a factorizar y este va a ser 0. Y por consideración número 3 tenemos que es un flujo uniforme, entonces las velocidades pueden salir de la integral. Además de realizar el producto punto entre los vectores, es decir, tendremos lo siguiente. 0 va a ser igual a menos, este viene siendo del análisis del producto punto, menos velocidad 1 por el área 1 más la velocidad 2 por el área 2. De tal forma que, como sabemos que la velocidad 1 va a ser igual a la velocidad 2, esto porque es un flujo sin fricción y no hay pérdidas de velocidad, entonces el área 1 va a ser igual al área 2. Esto es una forma de demostrar el por qué el área 1 va a ser igual al área 2. Entonces, generalizando y factorizando los términos, tendremos que menos la fuerza en x es igual a menos v menos u al cuadrado por la densidad por el área por 1 menos el coseno de θ. De tal forma que multiplicando por menos 1 tenemos que la fuerza x va a ser igual a v menos u al cuadrado por la densidad por el área por 1 menos el coseno de θ. Sustituyendo los valores conocidos tendremos que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico, que este viene representando la densidad, por el área que viene siendo de 0.04 metros al cuadrado, por la diferencia de velocidades que tenemos que es 30 menos 10 al cuadrado por 1 menos el coseno de 120. Realizando esta operación tendremos que la fuerza en x es igual a 2400 newtons. El signo positivo lo que me está indicando es que la dirección que yo establecí para esa fuerza x es correcta. Es decir, en el volumen de control que nosotros tenemos, esta dirección que establecí para la fuerza x es correcta, por ello me está dando el signo positivo. Pero si yo hubiese colocado la fuerza x en el otro sentido, el resultado que hubiera obtenido sería menos 2400. La magnitud es correcta, simplemente lo que me está indicando ese signo es que debo de invertir la dirección para que sea correcto. Aquí por lógica sabemos que la fuerza x debe establecerse en este sentido debido a que se debe mantener una velocidad u constante. Una vez conocido la fuerza en x, ahora debemos conocer la fuerza en y. Ahora analizamos con la ecuación de conservación de momento lineal en el eje y.
de tal forma que tendremos las fuerzas de superficie más las fuerzas de cuerpo por el cambio con respecto del tiempo y la integral de volumen de control por la velocidad o por la densidad por el diferencial de volumen más la integral de la superficie de control de la velocidad u por la densidad por el vector diferencial, por el vector velocidad punto vector diferencial de área. Recordemos que las fuerzas de superficie son generadas por fricción, presión o fuerzas externas. Por las consideraciones que hemos tomado anteriormente, sabemos que no tendremos fricción ni presión, pero sí tenemos fuerzas externas, que para este caso es la fuerza Y. Y para las fuerzas de cuerpo, en el eje Y sí tenemos fuerzas de cuerpo, pero no nos brindan el dato de la masa para poder obtener el peso, por lo que podemos despreciar este término. Es decir, en el enunciado no me están brindando el valor de la masa, entonces puedo despreciar este término y no me va a afectar en este ejercicio. De tal forma que tendremos la fuerza Y, aquí tenemos el signo positivo debido a que va en esa dirección, y este va a ser igual a la integral de la sección 1 más la integral de la sección 2. Aplicando el producto punto como en el eje X, es decir, va a ser exactamente lo mismo, tendremos la fuerza Y va a ser igual a menos, este viene del producto punto, y aquí ya no tenemos los vectores, tenemos las magnitudes. Tenemos el más porque es de salida, y tenemos las magnitudes. Por consideración 2 de que es un flujo incompresible y por consideración número 3 de que es un flujo uniforme, podemos sacar de la integral todos estos términos, de tal forma que obtenemos lo siguiente. Al integrar el diferencial de área, tendremos la fuerza Y es igual a menos U1 por la densidad por V1 por el área 1, más U2 por la densidad por la velocidad 2 por el área 2. Con el análisis que realizamos anteriormente de la velocidad U, ahora vamos a tomar las partes que vienen siendo de V, es decir, V1 es igual a 0 y V2 va a ser igual a V menos U por el seno de teta. Estos términos los vamos a utilizar en la ecuación que tenemos para determinar la fuerza en Y como V1 es igual a 0, todo este término va a ser 0. Entonces, sustituyendo, tendremos que la fuerza Y es V menos U por el seno de teta por la densidad por V menos U por el área 2. De tal forma que en una expresión general tendremos que la fuerza Y es igual a V menos U al cuadrado por el seno de teta por la densidad por el área 2. Sustituyendo los valores llegamos a que la fuerza Y es igual a 1385.64 newtons. Como la magnitud es positiva, esto me está indicando que la dirección que establecí inicialmente es correcta.